Dios bendiga a nuestros hermanos en esta hora. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de venir a compartir estas enseñanzas del Discipulado 3. Pues hoy tenemos un tema nuevo. El tema que traemos en esta hora es cómo llevar el mensaje del Evangelio. Es un tema que como creyentes pues debemos aprender a cómo llevar el mensaje a aquellas almas, a aquellos familiares que ustedes tienen, a aquellos amigos que ustedes tienen. Es importante que a través de esta lección, a través de este tema de cómo llevar el mensaje del Evangelio, usted pueda aprender en esta hora. Pero antes vamos a darle gracias a Dios. Pues primeramente darle gracias al Eterno, que es el que nos tiene en estos momentos. Y quiero invitarle que desde ahí usted también pueda cerrar sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Dios, porque cada día, Padre, podemos ver tus misericordias y tus maravillas, Padre, sobre nuestras vidas, Dios. Padre, te pedimos que a través del Espíritu Santo de Dios, Padre, tú puedas bendecir nuestra vida, iluminando, Señor, Padre, siendo Dios el que nos dé la sabiduría, el conocimiento de tu palabra, Dios, para poder enseñar, Dios, estos discipulados a nuestros hermanos, Dios. Te pedimos, Dios, Padre, que a través de ti, Señor, Padre, esto sea de gran bendición para las vidas de mis hermanos, Señor. En esta hora también pido, Señor, para que tú bendigas la vida de cada creyente, Señor, que nos van a mirar, Señor, que nos van a ver, Señor, y que nos van a escuchar, Señor, por esta plataforma, Señor, el cual, Señor, va a ser de gran bendición para su vida, Dios. Te pido, Dios, que también lo ilumines, que le des, Señor, el conocimiento y la sabiduría para que ellos puedan comprender, Señor, este tema, Señor, que traemos en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Como les decía, hermano, le estamos dando continuación a los temas que hemos venido pues trayendo acerca del discipulado 3. Ya estuvimos dando la lección o el tema de la llenura del Espíritu Santo. Estuvimos dando también pues la lección y el tema acerca de fortalecimiento espiritual. Y en esta hora vamos a abrir un tema en el discipulado 3 de cómo llevar el mensaje del Evangelio. Como les decía al comienzo, es importante saber y conocer todo acerca del mensaje del Evangelio para poder transmitirlo a nuestros familiares, poder transmitirlo a nuestros amigos o a las personas que nos rodean cotidianamente. Es de gran bendición este mensaje. Lo importante pues es capacitar a cada creyente, es motivar, es capacitar a cada creyente para que se convierta en un genuino ganador de alma. El texto base que tenemos en esta hora para darle sustento bíblico a este tema lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. La palabra de Dios nos enseña, aquí hay un mandato. Aquí tenemos un mandato que nos da pues nuestro Señor Jesucristo para que nosotros en esta hora podamos entender que tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Esto no es solamente para los pastores, esto no es solamente para los líderes, esto no es solamente para las personas que son tal vez externamente vistas. No. Este mandato pues es para todo creyente, para aquella persona que está dando sus primeros pasos en Cristo, también es este mandato. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Marcos. El evangelista Marcos nos habla acerca de algo que debemos atesorar. La Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Miren este mandato, el mandato que nos da el Señor Jesucristo.
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el deber? El deber ser que debemos ser nosotros, cada creyente, es predicar, es ir por todo el mundo y predicar y llevar el mensaje a toda criatura. Por eso tú no debes perder la oportunidad de transmitir el mensaje de Cristo, de transmitir este mensaje a tu familiar, a tu padre, a tu mamá, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus primos, como te decía, a tus amigos, a las personas que trabajan pues en la empresa, a los patrones, a los jefes, donde tú te encuentres, en la universidad, en el colegio, para los adolescentes, para cualquier lugar. Todos tenemos un mandato, y el mandato es que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, yo les decía que el propósito es motivar, capacitar al creyente a que se convierta en un genuino ganador de alma. La Biblia nos enseña a través de Proverbios que el que gana alma se hace sabio. Cada vez que tú ganas un alma para Cristo, pues te vuelves más sabio, porque las escrituras nos dicen que el que gana alma se hace sabio. Y por eso encontramos dentro de nuestras iglesias, dentro del pueblo de Dios, grandes mujeres y grandes hombres de Dios que tienen y adquieren una sabiduría importante, porque son hombres que han entendido que fueron llamados, o que fuimos llamados, pues a ganar almas. ¿Ya? El evangelismo no fue un programa propuesto por algún líder de la iglesia. Escúcheme bien, el evangelismo no fue un programa propuesto por algún líder de la iglesia. Evangelismo fue y ha sido un estilo de vida que Dios exige de todo creyente. Esto es un estilo de vida, mi hermano, que Dios nos exige a todos. No hay excepción de personas. Como les decía al comienzo, esto es un mandato que Dios nos exige a todos, sea profeta, sea apóstol, sea pastor, sea evangelista, sea salmista, sea lo que sea. Todos fuimos llamados a llevar el mensaje de Cristo. Donde tú le estés sirviendo a Dios, eso no quiere decir que tú no puedes llevar el mensaje de Dios. Así que tal vez tú eres un salmista, tal vez tú eres te dedicas en otra obra, en otras cosas, en la obra del Señor. Esto no quiere decir que tú te puedas limitar para llevar el mensaje y predicar las buenas nuevas de salvación, porque para eso fuimos llamados, para eso fue que Dios nos escogió. El propósito mayor que tenemos dentro de esta humanidad, pues, es llevar el mensaje de Dios. No necesitamos ir tan lejos para ver a hombres y mujeres de todas las clases sociales clamando por ayuda, destruidos por el crimen, atrapados por algún hábito horroroso, quebrantados a causa de sus relaciones rotas, enceguecidos por el materialismo, temerosos por los desaciertos económicos y políticos. Ante este oscuro panorama hay algo por resolver. Hay algo importante, mi amado, y es que nosotros pues tenemos un deber de resolver. Y es que en el mundo la gente vive con miedos y temores. Sea el mensaje que sea, pues la humanidad vive en un miedo y en un temor. La gente pues tiene la necesidad de escuchar a Cristo Jesús. Y pues nosotros debemos utilizar ese miedo y ese temor para llevar el mensaje del Evangelio. Es nuestro deber como cristianos involucrarnos en el proceso de cambio a través de la proclamación del Evangelio de paz. Ahora, el primer punto acerca de este tema de cómo llevar el Evangelio.
nos hace una pregunta el primer punto. ¿Qué es evangelizar? Es importante que usted conozca qué es la evangelización o qué es evangelizar. Evangelizar significa proclamar las buenas noticias de salvación. Esto es lo que significa evangelizar. Significa proclamar las buenas noticias de salvación. Si usted ve los evangelios, los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evangelio significa buenas noticias. Cuando nosotros proclamamos buenas noticias de salvación, estamos trayéndole esperanza no simplemente a nuestra familia, sino a la humanidad entera. Pues la evangelización o evangelizar es proclamar esas buenas noticias. ¿Sabía usted que el mundo está lleno de malas noticias? Usted, cuando está viendo las noticias, cuando está escuchando la radio, cuando está en el Facebook, cuando está en el Instagram, cuando está en algunas redes sociales o en alguna de estas plataformas, usted se puede dar cuenta que la humanidad está llena de malas noticias. Pues nosotros, los creyentes, los que hemos sido nacidos de nuevo, aquellos que tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos una verdad y tenemos una buena noticia. La verdad se llama Jesucristo y la buena noticia es el Evangelio de la salvación que es a través de Jesucristo. Nosotros estuvimos leyendo al comienzo la cita de Marcos capítulo 16 versículo 15, donde nos habla de que Dios nos da un mandato a todos los creyentes. Todos tenemos este deber y el deber es ir y predicar a toda criatura el Evangelio. Ese es nuestro deber. Mateo 28, 18 al 19 también nos habla. El Señor nos dice, y hacer discípulos por todas las naciones. Nosotros tenemos un mensaje de Dios, un mandato de Dios, y el mensaje y el mandato de Dios es que debemos proclamar las nuevas de salvación, ir y hacer discípulos, porque nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Es importante clarificar que existen 2 maneras de anunciar el Evangelio. Escúcheme muy bien en esta hora. Es importante clarificar que existen 2 maneras de anunciar el Evangelio. Hay 2 maneras de anunciar el Evangelio. Una de ellas es con nuestro testimonio, hermano. Esta es una forma en la cual nosotros podemos proclamar las buenas nuevas de salvación con nuestra forma de vivir. Esto es una vida de santidad en la cual hemos hecho gran énfasis en la mayoría de las lecciones. ¿Cómo así, hermano? La primera manera en la que nosotros podemos anunciar o clasificar es con nuestra forma de vivir, con una vida de santidad. Esta es una manera en la cual nosotros podemos proclamar. Muchas veces el mundo no está mirando tanto lo que muchas veces nosotros decimos, sino que las personas, hay un tipo de personas, hay un tipo en la cual está interesado en la forma en la cual tú has sido transformado y cambiado. Hay personas que están mirando la forma en que tú te expresas, la forma en cómo tú miras, la forma en la cual tú miras los problemas, las dificultades, pero también la forma en la cual tú has sido transformado a través del Evangelio de Jesucristo. Tal vez en tu pasado, en tu vida vieja, pues no eras una persona que tenías un buen testimonio. Pero cuando llegaste a Cristo, a través de tu testimonio, tus familiares se sorprendieron porque fuiste transformado, cambiaste tu manera de hablar, cambiaste tu manera de vestir, cambiaste tu manera de expresarte. Y tus familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos,
están mirando esa forma como tú has sido transformado. Entonces, nuestro testimonio es una forma de anunciar el Evangelio. Ahora, la segunda forma como nosotros podemos anunciar el Evangelio es a través de la comunicación verbal. ¿Cómo así? Comunicación verbal, pues es a través de predicar, proclamar, son expresiones bíblicas referentes a publicar verbalmente el reino de Dios. Estas dos maneras siempre deben ir unidas, por lo tanto, nunca deben separarse, hermano. Esto es importante que usted lo escuche, pero que también lo coloque en práctica en su vida. Hay dos formas de anunciar el Evangelio. La primera con nuestro testimonio y la otra con una comunicación verbal. Pero lo importante es que estas dos van de la mano. Porque si tú estás predicando, pero no tienes un buen testimonio, amigo, hermano que me estás viendo, quiero decirte que ese mensaje va a caer vacío. Porque tu familia necesita ver que lo que tú predicas pues se está cumpliendo lógicamente en tu vida. Por eso es necesario que tengas un buen testimonio. Es necesario que lo tengas para que cuando tú prediques, para que cuando tú proclames una verdad bíblica, esa verdad bíblica primero, por decirlo así, se cumpla dentro de ti. Porque de nada sirve que tú prediques y proclames una verdad bíblica cuando tu vida todavía no ha sido transformada, cuando tú todavía no has nacido de nuevo, cuando todavía pues en tu forma de vivir pues no has dejado ciertas cosas y sigues siendo una persona, como ejemplo, grosera, por decirlo así, una persona antipática, una persona altiva, y quieres predicar y proclamar el Evangelio. No te van a escuchar, porque la persona te va a escuchar cuando tu vida pues ha sido cambiada a través pues del Evangelio de Jesucristo. Un buen creyente vive proclamando el Evangelio. Esto es importante, mi hermano que me está viendo, porque el buen creyente siempre está proclamando el Evangelio. Donde tú te encuentres, mi hermano, no hay excusa para proclamar el Evangelio. No hay excusa. Tú en esta hora pues estás aprendiendo de lo que es evangelizar, y evangelizar pues es proclamar las buenas nuevas de salvación, de la forma como Cristo ha transformado tu vida. Pues ese creyente está agradecido con Dios de la forma como Dios lo ha cambiado, cómo lo ha transformado. Por eso esa persona pues vive agradecida, y como es un agradecido de Dios, pues vive proclamando el Evangelio de Jesucristo. Donde él se encuentre va a proclamar. Si está en la universidad, ese joven va a proclamar el Evangelio a sus compañeros de universidad, a sus profesores de universidad. Si es un joven que tal vez todavía está en el bachillerato o todavía está en el colegio, es un joven que va a proclamar el Evangelio con sus compañeros de ahí. También lo va a proclamar con sus profesores. Si tal vez es una persona que tal vez pues tiene una empresa, es una persona que va a proclamar el Evangelio con las personas que tiene trabajando en su empresa, o viceversa. Si eres tal vez una persona que pues trabaja para alguna empresa, tú vas a proclamar ese mensaje de Jesucristo a tus compañeros de empresa. Donde tú estés, puedes predicar el Evangelio con las dos formas que te he enseñado en esta hora, con tu testimonio y proclamando verbalmente, comunicando verbalmente acerca de Jesucristo. Donde tú estés, a tu familia, ahí a tus familiares, cuando hacen reuniones familiares, tú vas a ser un buen creyente para proclamar el Evangelio. ¿Cómo llevar el mensaje del Evangelio? Evangelizar comprende tres áreas importantes, y nos los enseña Marcos 28, 18. Evangelizar comprende
tres áreas importantes. Si nosotros leemos Marcos capítulo 28, versículo 18 al 19, ahí nos enseña tres pasos de cómo nosotros llevar el mensaje. El primero es anunciar el evangelio. Lo segundo es discipular. Y lo tercero es nutrir la iglesia con nuevos creyentes. Primero, anunciar el evangelio, proclamar las buenas noticias. Segundo, discipular, mi hermano. Esto es importante porque fuimos llamados a discipular. Usted tiene una carga y esa carga es que esa persona a la cual usted le está anunciando el evangelio, esa persona se convierta primeramente en un discípulo de Cristo y segundamente que usted se le convierta en su maestro, en el guía espiritual. Por eso debe estar constantemente ahí, pegado a él. Debe estar ahí, ayudándole al crecimiento espiritual. Y lo tercero, nutriendo la iglesia con nuevos creyentes. Ahora, el segundo punto nos habla de cómo compartir el evangelio. ¿Cómo vamos a compartir el evangelio? Primero, gánese el derecho de ser escuchado. Esto es importante. Gánese el derecho de ser escuchado. Es importante, hermano, que usted pueda saber llegarle a su familiar. Usted sepa llegarle a sus compañeros, a sus amigos. Y esto es ganándose el derecho de ser escuchado. Cuando usted es una persona humilde, cuando usted es una persona no altiva, cuando usted es una persona honesta, cuando usted es una persona que se le ha visto una transformación, es una persona que se gana el derecho de ser escuchado. Al igual que Jesús, nuestro modelo, debemos recordar que nuestro modelo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Tome tiempo para interesarse por la salvación espiritual emocional de las personas. Tome tiempo para interesarse por la salvación espiritual y emocional de las personas. Usted debe preocuparse por la salvación espiritual de su discípulo. Usted debe preocuparse por la salud emocional de esa persona que está predicándole. Aquí hay unos ejemplos que podemos ver acerca de lo que es interesarse por la salvación espiritual y por la salud emocional de las personas. Primero, a la samaritana sedienta Jesús le habló del agua viva. Usted conoce esa historia. Cuando Jesús pues tiene un encuentro con esta samaritana y esta mujer pues comienza a tener una conversación con Jesús. Jesús le pide agua y Jesús le dice que el que bebe del agua de Jesús pues nunca va a tener sed jamás. A la samaritana sedienta Jesús le habló del agua viva. ¿Quién es esa agua viva? Pues esa agua viva se llama Jesús de Nazaret. Otro ejemplo tenemos aquí. Al que vivía sin rumbo le habló del camino de la vida eterna. Aquí tenemos otro ejemplo. A quien estaba hambriento se presentó como el pan de vida. ¿Cómo se presentó Jesús? Primero a la samaritana se le presentó como el agua viva. Al que no tenía rumbo se le presentó como la vida eterna. A aquel que se le presentó como el hambriento, él se le presenta como el pan de vida. Hermano, hay personas que están sedientas en este mundo. Usted debe presentarle a Jesús para que sacie esa sed que tiene esa persona. Hay personas que viven en este mundo sin rumbo, no tienen dirección, no saben para dónde coger. Pues preséntele a Cristo como aquel que es la vida eterna. Y hay muchas personas que viven en este mundo como hambrientos, pues preséntale el pan de vida que es Jesucristo. Tenemos la parte B. Comparta solo los puntos básicos del evangelio. Mi hermano, esto es importante. Usted que está comenzando en el evangelio, usted que quiere proclamar las buenas de salvación, no se ponga a pelear
con personas que tienen una diferente doctrina. No se ponga a discutir con nadie. Usted solamente comparta acerca del Evangelio de Jesús y los puntos básicos. Lo primero, el deseo de Dios de darnos vida eterna. Esto es importante, mi hermano, porque el propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario fue para perdonar nuestros pecados. Y cuando nuestros pecados han sido redimidos, pues nos otorga algo o una promesa que se llama la vida eterna. Son puntos básicos, mi hermano. Usted no se va a poner a discutir con nadie. Usted lo único que va a compartir son los puntos en los cuales las escrituras nos hablan. ¿Cuáles esos puntos? El deseo de Dios de darnos vida eterna. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada persona que está en el mundo? Pues que tenga vida eterna. Lo conseguimos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Lo segundo, la condición del hombre. Esto es importante, hermano, porque cuando estamos proclamando las buenas nuevas de salvación, cuando estamos llevando las buenas noticias, también debemos mostrarle al hombre su condición. Y el hombre en la condición de pecado no puede conseguir la vida eterna. Y es importante que usted le resalte a cada persona que usted le está predicando del Evangelio la condición en la que se encuentra. Si esa persona está en una condición pecaminosa, lastimosamente va a estar separado de Dios, porque Dios no puede estar con el pecado. Entonces, mi hermano, usted tiene que mostrarle a esa persona la condición, por qué el hombre se separa de Dios, por la condición pecaminosa. El hombre es pecador, por tanto está separado del amor de Dios y no puede recibir esta vida eterna. Mientras el hombre esté separado por el pecado, no puede recibir la vida eterna, hermano. No puede. Por eso es necesario, pues, que el hombre conozca su condición, la forma en la cual viene caminando. Y la palabra de Dios, pues, lo va a confrontar. El Espíritu Santo, que es el que redarguye de todo pecado con la palabra de Dios, lo va a confrontar y le va a mostrar la condición en la que se encuentra. Y mostrándole esa condición, esa persona se va a dar cuenta que en esas condiciones, pues, se va a encontrar separado del amor de Dios. Es necesario que ese hombre, pues, tenga un nuevo nacimiento, un nacimiento que sea de agua, como nos enseña Juan capítulo 3, un nacimiento que sea de agua, agua que significa arrepentimiento, y que tenga un nuevo nacimiento del Espíritu Santo de Dios. Esa persona pueda tener un arrepentimiento y pueda tener una conversión en el Espíritu Santo de Dios. Tercero, el camino de la redención. ¿Qué es lo otro que debemos compartir? Debemos compartir la vida eterna, compartirle la condición del hombre, pero también debemos compartirle el camino de la redención. Cristo es la única forma de salvación. Esto es importante. La única forma para que nuestros pecados sean perdonados se llama Jesucristo a través del Evangelio de la salvación. No necesitamos más nada. Solamente la sangre de Cristo nos limpia o nos quita de todo pecado a través del sacrificio de Jesús. Entonces debemos compartir, pues, el camino de la redención y decirles a esas personas que Cristo es la única forma de salvación. Cristo nos redimió del pecado en la cruz. Eso nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, donde nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que entregó
a su unigénito Hijo, para que todos tuviéramos vida eterna. Aquí hay una serie pues, de citas que usted en su casa, en su hogar, pues puede leer. Está Hechos capítulo 4, verso 12, Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Y otra cosa que debemos compartir, la decisión voluntaria del hombre. Juan capítulo 1 al 12. Solo los que reciben heredarán la vida eterna. La decisión voluntaria del hombre. Ahora, queremos explicar un poco esto de la decisión voluntaria del hombre. El hombre no va a tener una decisión voluntaria así de la nada, pues si esa persona no tiene un encuentro de fe con el Señor Jesucristo. Recuerden lo que le sucedió a Saulo, conocido dentro de las Escrituras como Pablo de Tarso. Un hombre que tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro le cambió su vida. Y al cambiarle su vida, pues este hombre pudo tener una decisión pues de seguir a Jesucristo. Recuerde que esto no depende del hombre. La salvación no depende del hombre. La salvación depende de Jesucristo. Recibir a Cristo significa reconocer su obra en la cruz como la única forma de salvación, someternos a su señorío y arrepentirnos del pecado para nacer a una vida nueva. Esto es importante. Recibir a Cristo significa reconocer la cruz como la única forma de salvación, someternos a su señorío y arrepentirnos del pecado para nacer a una vida nueva. Dios está interesado en que nosotros reconozcamos la cruz, el Evangelio, como la única forma de salvación y someternos a Cristo y arrepentirnos pues de nuestros pecados para poder nosotros tener un nacimiento nuevo. Vamos a hablar un poco acerca del punto 3. ¿Por qué debemos evangelizar? Usted tal vez ha hecho esta pregunta, ¿por qué nosotros debemos evangelizar? ¿Por qué? Primero, es un mandamiento, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a buscar esta cita de primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Para darle sustento a la palabra de Dios. ¿Por qué es un mandamiento? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted se puede dar cuenta que esto es un mandamiento. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque nosotros somos linaje escogido, amado hermano. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, antes éramos tinieblas, a su luz admirable. Este es el mandamiento que nosotros debemos entender. Es un mandamiento, Mateo 28, 19. Pues y predicar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos predicar el Evangelio porque es un mandamiento y predicar. Dios nos está dando una orden. El Señor nos está dando una orden a través del evangelista Mateo. Ese mandato lo debemos cumplir, por eso debemos evangelizar para cuando le pregunten. Segundo, solo el Evangelio de Cristo puede reconciliar al hombre, a hombres y mujeres con Dios.
Romanos capítulo 5, verso 1. Solo el Evangelio de Cristo puede reconciliar al hombre, a la mujer con Dios. Lo único que nos puede ayudar a reconciliar con Dios, pues es el Evangelio de Jesucristo. Aquí también tenemos otros puntos. Tercero, porque deseamos su segunda venida. Amado hermano, ¿por qué debemos evangelizar? Porque debemos entender en esta hora que Cristo viene por segunda vez por su pueblo, por su iglesia. Y nosotros deseamos la segunda venida. Mateo 24:14. Cuarto, porque al recibir de gracia debemos dar de gracia. Porque es muestra de nuestro amor, porque es muestra de nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Por eso debemos evangelizar para la salvación actual del mundo sin Dios. Porque al no predicar el evangelio, damos oportunidad para que otros prediquen doctrina de error. Mi hermano, la Biblia nos enseña que Jesús es la verdad. Y si nosotros tenemos la verdad, pues nosotros debemos predicar la verdad de Jesucristo. No podemos permitir que doctrinas erróneas, doctrinas que no son pues bíblicas, estén llevando un mensaje erróneo. Usted, que es una persona que ha nacido de nueva, que conoce el Evangelio, que conoce la verdad, que conoce el camino, que conoce la vida, porque Jesucristo es el camino y la vida, y es la verdad. Y usted conoce todo esto. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, para nosotros conocer la verdad, pues lógicamente tenemos la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos la verdad a través de la palabra de Dios, usted debe predicar el evangelio para no darle oportunidad para que personas prediquen doctrinas erróneas. Usted en su casa, quiero regalarle esta cita para que usted pueda estudiarla en su casa. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo aconseja acerca de las doctrinas erróneas. Y vamos al punto 4. ¿Cuándo debemos evangelizar? Nos hace otra pregunta. ¿Cuándo debemos evangelizar? La Biblia nos enseña que en todo tiempo. No hay un día especial, no hay un programa o no hay ni una semana en particular para hacerlo. Debe ser parte de nuestro diario vivir. Por eso usted debe aprovechar cualquier oportunidad para llevar el evangelio. En todo tiempo, en cualquier momento que usted esté, si así sea en una boda y usted tiene una persona a su lado o un compañero y se le presenta la oportunidad, predique el evangelio de salvación, porque tal vez Dios ha colocado el sentir a usted para predicar para que esa alma se salve. Entonces, esto debe ser parte de nuestro diario vivir, debe ser un hábito en nuestra vida, que nosotros estemos deseando en cada momento, pues llevar el mensaje de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los nuestros en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Mire lo que nos dice Timoteo, lo que dice Pablo al pastor Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero mira lo que nos dice.
te encarezco delante del Dios y el Señor Jesucristo. Te encarezco, te encargo, te estoy encargando. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te estoy encargando delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Son los testimonios que hay, que juzgará a los vivos y a los nuestros en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Debes predicar la palabra. Tal vez tú dices en estos momentos, pero yo no soy un evangelista. Tal vez en estos momentos tú dices, yo no soy un maestro, yo no soy pastor. No, esto es para todos, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, mi hermano. Y quiero terminar con evangelismo por amistad. Quiero leerles algo interesante aquí. Esto es la forma espontánea y constante de testificar de Jesucristo por medio de la vida y la proclamación de labios. Esto quiere decir que usted estará cultivando relaciones de amistad y a la vez desarrollando nuevas relaciones que servirán como puentes para la presentación del Evangelio. Usted está situado estratégicamente en el centro de una red de relaciones. Por nacimiento usted tiene una familia y parientes. Por actividades sociales y deportivas tiene amigos. Donde vive tiene vecinos. Donde trabaja tiene compañeros y personas con quien se asocia. Por otras actividades tiene encuentros que a veces se convierten en amistades. Por ejemplo, el peluquero, el dentista, el médico, el tendero y muchos más. Por todo lo anterior, nunca olvide la estrategia de Hechos 1:8. Ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Evangelismo por amistad fue seguramente la manera más usada por la iglesia primitiva para extender el reino de Dios. Y con este pasaje bíblico, bueno, aquí seguimos. Jesús cenó con la familia de Mateo y sus amigos de trabajo. Andrés trajo a sus hermanos Simón y presentó a Jesús. Felipe hizo lo mismo con su amigo Natanael. Recuerde que en tiempos de crisis son los mejores momentos para mostrar el amor de Dios. El elemento más decisivo en evangelismo es la oración. No se nos puede olvidar, esto es importante, que usted en estos momentos lo atesore, hermano. Antes de llevar el mensaje y después del mensaje y cuando ya se está discipulando, debemos colocar este elemento decisivo en el evangelismo, la oración, la intimidad. Debemos colocar todas estas cosas en las manos de Dios y esto está en la oración. Sin oración, todo lo que se hace es de origen y esfuerzo humano. Casi todos los que estamos en la iglesia somos el resultado de la oración de alguien. Ahora es nuestro turno. Te quiero regalar esta cita para terminar, Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 3. Quiero que en tu casa puedas estudiar esta cita ahí y entender la magnitud de lo que es la oración. Con este punto 5 y con esta cita damos terminado al tema de cómo evangelizar o cómo llevar el mensaje de Jesucristo. Espero que haya sido de gran bendición, este tema, que hayas podido aprender en esta hora y que Dios pueda continuar dándote la sabiduría y el conocimiento para que puedas extender el reino de Dios. Dios bendiga la vida de todos mis hermanos en esta hora.